Mm. Muy buenos días, chicos y chicas. Me alegra mucho poder verles, que por fin llegará este día. Que bueno, allá creo que la mayoría sabéis que incluso había posibilidades de que no, bueno, humanamente, ya no había posibilidades de que no se hiciera porque se está haciendo. Pero en nuestra limitación por todas las situaciones que han ocurrido estas semanas, pues estuvimos consultando y buscando consejo y la dirección del Señor de si nos reuníamos hoy. Y doy gracias a Dios por la oportunidad de que estéis aquí. Hemos estado orando por vosotros, orando por todo esto. Y bueno, acabamos de cantar Habla, oh Dios, y espero que esa sea la oración en el corazón de cada uno. Y doy gracias a cada pastor que ha hecho esfuerzos también. Sé y he estado escuchando de todo el esfuerzo que estáis haciendo y es mi oración y sé que es la oración de cada pastor que todo esto que hacemos traiga fruto que permanezca para la gloria de Dios manifestada en vuestras vidas. Así que es un regalo de Dios para cada uno de nosotros que podamos estar aquí. Y puedes estar seguro que Dios quería que estuvieras aquí. Porque si Dios no hubiera querido, habría 1000 formas de Dios evitar que estuvieras aquí en esta mañana. Pero Él ha querido que estés aquí. Así que es para ti. Y este tiempo, en un sentido, es para ti. Primero es para Dios y su gloria, como hemos cantado, pero también porque Dios manifiesta su gloria obrando en cada vida. Y bueno, decíamos de esta semana las circunstancias que hemos tenido y hablando con un hermano que ha perdido parte de sus bienes en su casa en esta semana con la Dana. Estaba comentando, venían a la regional y no pueden venir por esa situación en particular. Y estaba diciéndole, hermano, estamos orando por vosotros, pero también en la regional tomaremos tiempo para orar por vosotros. Y bueno, Germán ha estado orando al principio, pero yo quiero pedir al pastor José Bernabeu que venga un momento y 2 peticiones. La gracia, el cuidado de Dios para nuestros hermanos y para las personas que están ahora mismo en esta situación, y la gracia de Dios ahora para con nosotros aquí, para escuchar su palabra y que el Señor obre. Y sí, y vamos a aprovechar vente hermano. Y mientras el hermano ora, te animo a orar al Señor. Te animo a pedir al Señor, Dios, háblame. Hemos cantado, habla, oh Dios. Y que sea de corazón esa petición, pastor. Muy bien, oremos. Amado Padre, creador del cielo y de la tierra, sostenedor de la vida que podemos ver cada día nosotros, te damos gracias por permitirnos tener vida, pero también por permitirnos disfrutar de ella de una manera que a veces no alcanzamos algo. Tú eres santo, santo. Muchas veces el hombre mira hacia la tierra, ve su caminar diario y olvida realmente que hay Dios. Hay un Dios que lo ha creado todo, que lo sostiene, y que además, antes de la fundación del mundo, ya pensó en la humanidad. Ya pensó en la gran necesidad, ya pensó en la gran perversidad que muchos están tristemente llevando de sus vidas. Señor, por eso tu Hijo Jesucristo tomó un cuerpo de carne y sangre y habitó entre nosotros. Y aquellos que le vieron dijeron, vimos tu gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. Ayúdanos, Señor, a ver esta gracia y esta verdad en esta mañana. Ayúdanos a sentir verdaderamente tu santidad. Señor, enseña a nuestro corazón a tener temor de Dios, porque no entendemos realmente lo malo que es el pecado, lo malo que ha hecho el pecado en nuestra vida y cómo el maligno trata
de difuminar este pecado. Precisamente en estas días se celebran fiestas a lo que realmente es para ti una declaración. Celebrar la muerte cuando tú has venido para la vida. Señor, gracias por lo que nos has dado, gracias por lo que tenemos en ti, pero de una manera muy especial te pedimos que esta mañana nos hables a nuestros corazones, cosas en tus manos, los labios y el corazón del hermano Antonio, a través de él tú nos hablas. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos oír las obras que tú has hecho y que seguirás haciendo en nuestra vida. Señor, haznos sentir, haznos buenos oidores que traslucen ese oír en hechos que te honran de glorificar. Gracias por todo lo que haces con nosotros. Cuídate, Señor, de una manera muy especial de aquellos que no han podido venir. Te pido que por las circunstancias, que tú sabes realmente que están pasando en estos momentos, que tú les enseñes también a ellos a poner los ojos, a poner tu confianza en el Señor. Y a nosotros a orar por él. Señor, enséñanos a tener comunión contigo. En eso se resume la ley. Gracias por todo, gracias por nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Bien, el tema que hemos escogido para esta regional es comunión versus religión. Y tengo que decir que hemos escogido la palabra religión para que combinara con comunión, religión. Pero realmente cuando escuchamos esta palabra en este momento, vamos a hablar de religiosidad, ¿sí? Pero no rimaba comunión versus religiosidad. Entonces, lo aclaro ahora. Y algunos de vosotros que no necesitáis gafas, pues habéis visto probablemente un video que la mayoría me ha dicho no se veía nada, pensaba que era un fondo negro nada más. Pues no voy a decir de quién es la culpa, pero era yo y no había luz en esa ocasión allí. No, es una broma. No era yo. Eran dos chicos de la iglesia. Y estaba representando, ¿alguien sabe más o menos qué parecía? ¿Alguien logró ver algo? ¿Ah? Bueno, yo lo vi. ¿Alguien pudo ver algo? ¿Qué parecía? Parecía un entrenamiento o algo de boxeo o algo de golpes o algo así. Sí, estaban dos preparándose para una lucha, para una pelea. Y la verdad es que la vida espiritual es una lucha en todo sentido. Y hay una lucha brutal por la comunión o una mera religiosidad. Y la verdad, en este momento hay una lucha espiritual en el universo, voy a decirlo así, por la comunión o una mera religiosidad. Porque la religiosidad es enemiga de la comunión. Y vamos a tratar de entender el impacto de esto en la vida del ser humano, pero más en esta mañana, particularmente en tu vida. Entonces sí hay una lucha a nivel cósmico, a nivel universal, pero hay una lucha aquí ahora, en cada silla ocupada. Hay una lucha. Y me temo que algunos no se dan cuenta que hay una lucha. Y es mi deseo que tú puedas ver de verdad que hay una lucha. Y que puedas entender que tú eres esa persona que está ahí en medio de esta lucha y que estás en uno u otro bando. El bando de la comunión o de la religiosidad. Ahora, cuando pensamos en religiosidad, de verdad no vamos a ahondar tanto en qué es la religiosidad, porque nos vamos a enfocar más en la comunión y todo lo demás es religiosidad. Entonces, cuando hablamos de comunión, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra comunión? Te cuento una historia. Chica, ¿cuántas chicas hay aquí? Muy bien, chicas. Chicas biológicas.
hay que aclarar, lamentablemente, pero es que las chicas biológicas son las únicas chicas reales. Chica, imagínate que estás de repente en una plaza y se aparece un chico que no has visto pero en la vida. Y te dice, oye, de verdad estoy seguro que eres la chica de mi vida. Y mira, en este momento me comprometo contigo a hacerte una mujer feliz y a hacerte mi esposa. ¿Y qué dirías, chica? Pero ¿de dónde has salido, verdad? Quizás estás buscando la cámara escondida. Esto tiene que ser un chiste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si lo traducimos un poco, no tienes nada que ver con esta persona. No tienes ninguna relación con esta persona. En el contexto que vamos a ver, no tienes comunión con esta persona. Y vamos a tratar de entenderlo ahora. Ahora, le pedí permiso a mi esposa para contar esta historia porque cuando todavía no éramos novios, porque yo todavía no le había dicho nada, aunque ya estaba ahí decidido, me entero que un chico de la universidad, de repente, por Messenger, seguro nadie conoce Messenger aquí, solamente los pastores, un día chateando, pero el Messenger antiguo, el que era en el ordenador, así. Y entonces de repente se conecta y le dice, Elizabeth, he estado orando y estoy convencido que eres la voluntad de Dios para mi vida. Y claro, es un chico de la universidad. Aparte, bueno, no era muy... No. Tengo la tentación de criticarlo ahora mismo. Pero, ¿de qué vale si ya llevo 13 años casado con mi esposa amada? Pero bueno, me trasladé a ese momento. Lo que pasa es que yo no le había dicho nada a Elizabeth. Y claro, cuando yo me entero de esto, por dentro estoy pero hirviendo. Y no está mi esposa, voy a aprovechar eso. Y claro, Elizabeth me lo dijo con su amiga para ver si yo me ponía celoso. Y claro, la miro y digo, vale, me parece bien, pero por dentro estaba, bueno, menos mal que no estaba ahí enfrente. Pero el asunto era que, claro, ella dice, es que, ¿esto de qué va? O sea, no tenemos nada en común, no tenemos ninguna relación de amistad en ese sentido, no tenemos comunión. Y yo creo que esto se entiende bastante bien. Te interesa una persona con la que tienes cosas en común. Espero que no vayas buscando árboles, pensando para tu futuro emocional y sentimental. No, nos agrada sentir que estamos, y usamos esta palabra, conectados con alguien. ¿Sí? Y esto es un poco la esencia o bastante la esencia de la palabra comunión. En Primera de Juan, capítulo 1, y os pedí que estuvierais leyendo Primera de Juan, y no voy a preguntar quiénes han leído Primera de Juan, capítulo 1, porque no quiero que nadie se sienta mal. Vamos a estar viendo a grandes rasgos algunas cosas aquí en Primera de Juan, porque la verdad es un pasaje increíble y no alcanzaríamos hoy a estudiar todo lo que tiene este texto. Pero vamos a estar allí, capítulo 1, y en el transcurso del día, Dios mediante, llegando hasta el capítulo 2, versículo 11. Pero en este momento voy a leer capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 7. Y luego voy a leer capítulo 2, versículos 3 hasta el versículo 6. Entonces, Primera de Juan, capítulo 1, y empiezo a leer. Espero que tengáis allí vuestras Biblias. Dice así: lo que era desde el principio,
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y paréntesis, para estar claros aquí, ¿de quién está hablando Juan? Está hablando de Cristo. Está tan unido a su introducción del Evangelio de Juan cuando dice que el Verbo se encarnó y el Verbo era Dios, estaba con el Padre, el Verbo es Dios. Este es Cristo, la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y aquí está, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos ¿qué? Comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos ¿qué? Comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan está entre varios propósitos de esta carta, está refutando, está contradiciendo la idea de que la salvación, la comunión con Dios es algo abstracto, algo esotérico, algo que yo solamente sé allí y nadie me puede juzgar y yo crezco en mi conocimiento de Dios y en mi comunión con Dios de una manera meramente mística, esotérica, que era lo que algunas personas estaban diciendo. Y yo tengo que decirte, y tienes que saber, que la comunión con Dios es algo real y solamente es posible la comunión con Dios por medio de Cristo, porque Cristo es Dios junto al Padre. Y es lo que está diciendo Juan. El verbo de vida que estaba junto al Padre se nos manifestó. Él es Dios, para que tengas comunión. La palabra comunión se refiere a un compañerismo, una relación estrecha que viene, y esto es muy importante, viene de tener algo en común. Y no te me pierdas, ¿sí? Préstame atención, porque es importante que entiendas esto. La comunión tiene que ver con una relación estrecha por tener algo en común. Ahora, piensa un momento. Porque si vamos a hablar de comunión con Dios, porque seguramente es una palabra que usas, o quizás tu pastor te pregunta, ¿cómo está tu comunión con Dios? Y tú dices, bien, pastor. Piensa un momento, ¿qué tienes en común con Dios? ¿Qué tienes en común? ¿Qué es lo que tenemos en común con Dios? Porque sabes que Dios es santísimo. Él es único, es santo, santo, santo. Ahora es cierto que en Génesis Dios creó a Adán y a Eva puros, santos, en comunión con Él. Pero sabemos y hemos visto en las Escrituras cómo Adán y Eva por el pecado perdieron la comunión con Dios. Perdieron la santidad, perdieron la vida eterna. ¿Te acuerdas que Dios dice el día que comieres del fruto, ¿qué vas a hacer? Morirás. Perdieron la vida eterna que Dios les había dado. Se convirtieron en enemigos de Dios. Y a partir de allí, cada ser humano nace
como enemigo de Dios, bajo la ira de Dios, y no hay comunión. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. El pecado debe ser juzgado eternamente. Porque el Dios ofendido es eterno y su santidad es eterna. El pecado debe ser juzgado eternamente. El hombre es enemigo de Dios. No hay comunión. Ahora, podríamos decir que esta es la mala noticia. Pero lo que dice Juan es que esta vida eterna, el verbo de vida que estaba con el Padre, se nos manifestó. Dios nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y sabes que por medio de Cristo, Dios nos ha dado una nueva relación. Adán y Eva perdieron su comunión con Dios. Ahora en Cristo, Dios nos ha dado una nueva relación, una nueva vida que es eterna. Dios envió a su Hijo Jesucristo, a quien Dios ama más en todo el universo, en quien Él se complace. Sin Cristo, chicos, yo sé que has escuchado esto, pero sin Cristo estamos perdidos, muertos en nuestros pecados y sin esperanza. Pero ¿sabes qué? Cristo dijo que Él es el camino, Él es la verdad y es que la vida. Cristo tomó el pecado que nos hace antagonistas, que nos hace enemigos de Dios. Y Él tomó nuestro lugar de malhechores y Él padeció como malhechor. Él que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y ahora en Cristo dice la Escritura que somos reconciliados con Dios. En Cristo ahora tenemos una nueva naturaleza, con un nuevo amor, si quieres entenderlo así, con un nuevo afecto, una nueva naturaleza que ya no es enemiga de Dios, sino que ahora busca a Dios, ama a Dios. ¿Y sabes qué? Cuando hablamos de comunión, si verdaderamente eres hijo de Dios, lo que tenemos en común con Dios es Cristo. Solamente Cristo. Porque sin Cristo estamos perdidos y sin esperanza. Enemigos de Dios, sin comunión. Entonces, esto es tan importante. Porque tu realidad eterna depende de esto. Si tú realmente tienes en común con Dios, a Cristo. Yo quiero que pensemos entonces un poco en la realidad de esta comunión. Dios se ha revelado por medio de Cristo para que tengamos comunión con Él. Es lo que dice Juan. Mira, hemos visto a Cristo y nosotros estamos describiendo a Cristo, lo que nosotros vimos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros palpamos, para que tú puedas tener comunión con Cristo, con el Padre. Ahora, hay tres palabras, tres expresiones que tenemos que entender aquí, que están relacionadas. Dice Juan, se refiere a Cristo como la vida eterna. Os anunciamos la vida eterna. Eso en el versículo 2. Os testificamos y os anunciamos la vida eterna. Y más adelante dice que esto para que tengamos comunión. Entonces, vida eterna, comunión. Y es muy interesante porque Juan... Carla, ¿me buscas algo de agua, por favor? Es muy interesante porque Juan, cuando se refiere a la vida eterna, Juan está hablando de una persona. No está hablando de un concepto. ¿Me explico en esto? Juan dice la vida eterna, pero la vida eterna, él está refiriéndose a una persona. Pero no sé si has escuchado este texto, porque cuando Cristo habla acerca de la vida eterna, en Juan 17:3 dice... Y esta es la vida eterna. Y tú piensas, vivir en el cielo. Y para Jesús esto no es la vida eterna, esto es un resultado de la vida eterna. Y Jesús lo que dice es, esta es la vida eterna. Y dice que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Ahora tú dices, ya va, pero Juan está diciendo que la vida eterna es una persona y Cristo dice que la vida eterna es un conocimiento.
del Padre y el Hijo. Y decimos, ¿qué relación tiene esto? Y es muy interesante porque cuando llegamos al capítulo 2, uno de los versículos que leímos, el versículo 3, precisamente Juan dice de conocer. Entonces estas tres cosas están unidas: vida eterna, comunión y conocer. ¿Qué significa esto? Y podemos traducir esto, podemos explicar esto, de que la verdadera comunión es conocer y andar en armonía con una persona. La vida eterna, la salvación, lo que llamamos salvación, es conocer y andar en armonía con una persona, en una relación con una persona, y esta persona es Cristo. Y esto es la vida eterna. La vida eterna es una nueva relación ahora con Dios por medio de Jesucristo. Ahora, es cierto que hay una proyección de la vida eterna cuando estemos en la presencia de Dios, pero joven, yo quiero que tú entiendas que la vida eterna es ahora, si estás en Cristo. Dice Cristo que el que oye su palabra y cree al que le envió tiene vida eterna, una nueva relación, una comunión. La vida eterna no es algo simplemente futuro. La vida eterna empieza ahora. La vida eterna no es un estado, no es un billete de viaje al cielo, es una relación. Y grábate esto, es una relación en la que estás unido a Cristo y en la que estás conociendo día tras día, andando en amistad con Cristo. Juan dice que la vida eterna se manifestó y Juan te escribe como lector ahora mismo y te presenta esta vida eterna para que tú puedas tener una comunión verdadera. Para tener comunión verdadera tú debes tener vida eterna, pero dado que la vida eterna es una persona, una relación con esa persona, la vida eterna es conocer a Dios por medio de Jesucristo. Y esta nueva relación es lo que te permite tener comunión. En el ejemplo que ponía al principio, cuando tú ves una persona y no la conoces de nada, lo único que te trae, lo único que te da comunión es que tú empieces a conocer a esa persona. Y esta es una relación que se entiende muy fácil cuando tú te enamoras. No voy a pedir que levantes la mano, pero ¿cuántos están enamorados aquí? Yo creo que la mayoría. Sí. Mira, a veces somos es precisamente lo que parte de lo que Juan está haciendo. Personas estaban diciendo, no, la vida espiritual es algo allá muy abstracto, muy grande, y algunos nada más lo pueden alcanzar. Pero mira, de verdad, tú puedes entender la comunión, una relación, cuando estás enamorado. Cuando una persona se vuelve el centro de tus afectos. A veces le digo a los jóvenes, esto es como cuando estás enamorado. Y porque algunas personas dicen, no, pastor, ¿cómo voy a vivir la vida cristiana si tengo que estudiar, si tengo que trabajar? Cuando tú estás enamorado, ¿qué? ¿Vas al trabajo y te desenamoras? ¿O tienes un examen y te desenamoras? No. Estás día y noche dando la lata ahí en el móvil. Y cuando estás en el examen, estudias, te concentras y estás respondiendo. Y cuando tienes un segundo para respirar, te acuerdas de tu amor. No te desconectas. Y la comunión es una relación en la que esta persona se vuelve el centro de tu amor, de tus afectos.
La información, el conocimiento sobre esta persona no es el todo, porque tú sabes muchas cosas de mucha gente. Pero cuando tú amas a alguien, la información es solamente el medio, el primer paso para conocer a esta persona, para disfrutar de esta persona. Y tú abrazas el carácter de esta persona. Tú abrazas los deseos de esta persona, de la persona que amas. Compartes con esta persona, te deleitas, evitas lo que le ofende a esta persona porque le amas. Te deleitas en que esta persona sea feliz. Y los chicos dicen, quiero hacerte feliz. Es que es igual con Cristo. Es igual con Dios. Muchos de ustedes están pensando en la ley de Dios como unas imposiciones nada más para fastidiarte la vida. No. Es que si tu novia te dice, amor, no me gusta que vayas por este lado de la calle, lo que tú digas, amor, y te cambias para el otro lado. Es que es así, porque te deleitas en que la otra persona sea feliz. Pero con Dios es pesado. Saber lo que a Dios le agrada y lo que le complace, para ti es pesado. Es aburrido. Son restricciones. ¿De verdad entonces amas a Dios? ¿De verdad has conocido a Cristo? Y joven, yo quiero decirte que la salvación, tener vida eterna, no es levantar una mano y decir yo acepto a Cristo. No es solamente asistir a una iglesia, y tú estás asistiendo a una iglesia seguramente. Eso no es la salvación. No es solo leer la Biblia. No es tener un grupo de jóvenes super guay al que vas y disfrutas. No, es una relación de unión donde estás conociendo cada día a tu Salvador. Donde tú escudriñas las Escrituras, porque las Escrituras son las cartas de amor de tu Salvador para ti. Donde te deleitas en su persona, donde quieres saber quién es Él y no solamente lo que te puede dar y todo lo que puedes exprimir de Dios. No, te complaces en saber quién es Él. La verdadera comunión ocurre en una relación donde estás conociendo a Cristo de manera personal. Y por favor, pregúntate esto en este momento. ¿Tú podrías decir que tú estás viendo a Cristo, contemplando a Cristo? Porque mira, Juan dice, nosotros vimos a Cristo, nosotros oímos a Cristo, nosotros palpamos a Cristo y te escribimos sobre Cristo para que tengas comunión con Él. Déjame decírtelo así. Para que tú por medio de esta palabra, tú también veas a Cristo, escuches a Cristo y palpes a Cristo. Yo te pregunto, ¿de verdad tú estás mirando a Cristo? ¿Tú puedes decir que estás conociendo a Cristo por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios? Y solamente es posible por medio de la palabra de Dios. No esperes una revelación, una luz o algo así. No. Juan dice que escribió para que conozcas a Cristo. El asunto es si tú lo estás mirando. Estos apóstoles te han escrito para que tú puedas poner tu fe en Cristo y puedas disfrutar de Él. La comunión con Dios es real. Es una relación real. Pero en el tiempo de Juan había personas que tenían ideas falsas de la comunión, que pensaban que tenían comunión con Dios. Y sabes, es el mismo peligro hoy. Hay un peligro de estar en una falsa comunión. Y tengo que advertirte, joven, porque es muy posible que tú en esta mañana, sentado allí donde estás, estés extraviado en otro camino, pensando que estás en comunión con Dios. Es muy probable que en esta mañana tú estés aquí sentado pensando que tu camino es derecho, pero su fin es camino de muerte, como dice la palabra de Dios. Y yo quiero que seguramente lo has escuchado,
Pero yo quiero que escuches otra vez a Cristo mismo hablando sobre el peligro de creer que eres salvo. Porque hay un grave peligro de creer que eres salvo. Hay un grave peligro de creer que tienes vida eterna sin una verdadera comunión, sin una verdadera relación. Y quiero que veas esta conexión. Porque Cristo ahí en Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y yo pienso en muchos de vosotros que decís, sí, yo soy cristiano. Y Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Y tú crees que los mandamientos de Dios y que las restricciones de Dios son gravosas y son molestas y son simplemente para fastidiarte la vida? Y Cristo dice, sin hacer mi voluntad no entrarás al reino de los cielos. Y no es que la salvación sea por obra. Tiene sentido en lo que sigue diciendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros. Era un buen cristiano. Era el mejor de mi grupo de jóvenes. Si hubieras visto al otro. Es que yo obedecía. ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Has visto otra vez la presencia de esta palabra conocer? Esta palabra conocer tiene que ver con una relación de intimidad, la misma que Juan está usando en Primera de Juan. Y Jesús dice, nunca os conocí. Fíjate en la potencia de esto, es que tú no te puedes esconder de Dios. Y tú puedes decirle a todo el mundo, yo conozco a Dios, y Jesús está diciendo, yo no te conozco. No tenemos comunión. No tenemos nada en común. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La evidencia de que no tenemos comunión es que no hacías mi voluntad, sino tu propia voluntad. Y eso es maldad. Es la peor maldad que puedes hacerte, seguir tu propio camino. Vivir según tu propia voluntad. Joven, en serio, escúchame. Es probable que tengas sueño, pero te lo ruego, por favor, escúchame. Es posible que en esta mañana muchos de vosotros escuchen estas palabras de Cristo al final de su vida. Nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque muchos de vosotros estáis viviendo vuestra propia religión. No estáis teniendo relación y comunión con Cristo. No estás conociendo a Cristo. Y Cristo, escúchalo por favor. Porque si esta es tu condición, Cristo te está diciendo, no te conozco. No tenemos nada en común. Puedes decir todo lo que quieras. Puedes hablar todo lo que quieras. Pero no te conozco. Yo soy la luz y tú andas en tus tinieblas. Joven, de verdad esto es terrible. Porque si estás así en esta mañana, todavía estás en tus pecados, muerto en tus pecados, sentadito aquí donde estás. Y mañana probablemente en tu iglesia. Escucha a Cristo, a ese que dices seguir. Escucha a Cristo, a ese que dices que es tu Salvador, porque muchos y probablemente de los que estáis aquí, escucharéis las terribles palabras de Cristo. Apártate de mí, no te conozco. Nunca hemos tenido comunión. Da igual las cosas buenas que haces, que crees que haces. Da igual todo tu esfuerzo. No te engañes, por favor, porque la única puerta es Cristo.
cuando renuncias a ti mismo, cuando renuncias a tus caminos, cuando te arrepientes de querer tú crear tu propia religión. Clama a Cristo. Clama a Cristo que te salve, porque necesitas que Cristo sea tu Salvador. Sin Él de verdad no tienes esperanza y da igual todo lo que hagas. Solamente Cristo te puede salvar. Solamente Él te puede dar una relación real. Porque Él es el que empieza conociendo. La pregunta es si tú estás respondiendo a Cristo. Si no te arrepientes un día, este Jesús que tú dices que es amor y al que dices que sí, que sigues, este Jesús será tu juez, el que sellará tu sentencia al infierno por su justicia, porque le despreciaste a Él, te preferiste a ti mismo y nunca tuviste una comunión con Él. Piénsalo, por favor. Seguramente has escuchado mucho de esto muchas veces. Y a veces digo, el Evangelio es una buena noticia. Y muchos escuchan el Evangelio para salvación. Pero muchos escuchan el Evangelio para condenación. Porque el mismo Evangelio que salva es el mismo Evangelio que te condena si tú no te aferras a Cristo. Y hoy eres menos inocente que cuando llegaste. Porque has escuchado acerca de Cristo y de tu responsabilidad con Él. Ahora, es probable que dices, no, pero pastor, mira, yo creo que tengo una relación con Dios. Quizás quieres argumentar que tú crees que sí, que eres salvo, que sí tienes vida eterna, que sí tienes una comunión con Dios. Porque a veces, aunque escuchamos esto, preferimos no mirar demasiado adentro y creernos nuestra propia idea de religiosidad. Pues hagamos una evaluación. Porque Juan presenta algo que nos sirve, evidencias de una verdadera comunión. Es lo que precisamente Juan está tratando con estas personas que están diciendo que tenían una comunión con Dios, pero no daban evidencia de una comunión verdadera, porque la verdadera comunión tiene evidencia. Mira, yo puedo decir que soy un pájaro. Bueno, un pájaro puede traducirse como otra cosa. Yo puedo decir que soy un caballo. Todo lo que quiera. Pero no hay evidencia de eso. Realmente no hay evidencia. Ahora, tú puedes decir lo que quieras. Tú puedes decir, yo tengo comunión con Dios. Ahora, evalúa, vamos a ver cuáles son las evidencias. Y lo primero que vamos a ver allí en el versículo 5 al versículo 7 es, ¿cuál es tu actitud hacia Dios? ¿Cuál es tu actitud hacia Dios? Hermanos, voy a pedir que... Sí. Muchas gracias. ¿Estamos todos aquí? Porque necesitas ver estas evidencias. La primera evidencia de si realmente tienes una comunión con Dios es cuál es tu actitud hacia Dios. Mira lo que dice Juan, versículos 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si tú dices que tienes comunión con Él y andas en tinieblas, mientes, no practicas la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es tu actitud hacia Dios?
Dios dice ahí que el mensaje del Evangelio te muestra que Dios es luz, que no hay tinieblas en Él. Y yo quiero preguntarte de verdad, si tú tienes comunión con Dios, yo te pregunto, ¿tú te gozas en la luz de Dios? ¿De verdad tú te deleitas en la luz de Dios? Y alguien dice, pues sí, yo creo que sí, vale. ¿Cuál es tu mayor deleite en la vida? ¿Tú sientes gozo verdadero en andar en la luz? Te hago una pregunta. ¿Cuál es tu experiencia personal cuando tú abres la Biblia? Cuando tú vas a leer esta palabra de Dios gloriosa. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Sientes gozo en poder leer la palabra de Dios o te da sueño, te da pereza, te da angustia porque tienes que cumplir con cierta lectura? ¿Te produce gozo porque estás conociendo a Dios y tú ves su luz, tú ves su gloria, tú aprecias el carácter de Dios y puedes dar gracias a Dios por lo que estás viendo allí en su palabra? Porque ves su amor, porque tú ves su santidad, porque tú ves cuál es la actitud de Dios hacia el pecado. ¿Tú te gozas en este Dios que es la luz o te aburre conocer de Dios? Te voy a preguntar, ¿te duermes? ¿Te duermes cuando escuchas de Dios? Porque te aseguro, si estuvieras en el cine, no te duermes. Si estuvieras con tu novia, con tu novio, no te duermes. Si estuvieras en el partido de fútbol, no te duermes. Pero cuando escuchas de Dios, te aburres. ¿De verdad te deleitas en la luz? ¿Te incomoda hablar de Cristo porque no quieres que te vean como un santurrón? Algunas personas han encontrado esa excusa, que no sé de dónde la han sacado. No, es que no quiero parecer demasiado espiritual. Pues Dios es santísimo y nos llama a parecernos a Él. Ojalá el mundo nos viera como santurrones. Pero tú, en cambio, quizás no quieres. Y es que si no estás gozándote de la luz, en la luz de Dios, dice el versículo 6, que puedes decir lo que quieras, pero realmente estás en tinieblas y eres un mentiroso. Estás mintiendo. ¿Cuál es tu actitud hacia Dios? ¿Te deleitas en Él, en su luz, en su gloria? Mira, ¿tú te deleitas en lo que Dios se deleita? ¿Tú sabes lo que le agrada a Dios? Y un pasaje que a mí me encanta, en Juan 3, versículo 35 al 36, seguramente lo tenemos allí. Mira esto. El Padre ama al Hijo. Y está hablando de Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ves otra vez? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mira esto, el Padre ama al Hijo. Y cuando Cristo es bautizado, Dios de manera sobrenatural, era imposible que no hiciera patente, que no hiciera manifiesto su amor por su Hijo. Y dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. No hay nada que produzca más gozo y más amor, más pasión en Dios el Padre que ver a su Hijo Jesucristo. Y yo te pregunto, tú dices que estás en la luz, y tú dices que amas a Dios, y tú dices que sigues a Dios. Yo te pregunto, ¿tú amas lo que Dios ama, lo que el Padre ama? ¿Cristo es tu pasión? Porque si no le amas a Él más que todas las cosas en el mundo, así como Dios le ama, la ira de Dios está sobre ti. No tienes comunión. ¿Te acuerdas lo que decía hace un momento? Lo único que nos hace tener comunión, tener en común con Dios es su Hijo Jesucristo.
Tú encuentras gozo, deleite en reflexionar en quién es Cristo, en cuál fue su obra en la cruz, en su resurrección. Te deleitas en pensar en que Cristo viene. ¿Tú tienes gozo en Cristo? Es que si no, estás en tinieblas, joven, y puedes decir todo lo que quieras. Puedes ir a la iglesia las veces que quieras, pero no tienes comunión. Porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si tú no estás en esa luz, estás en tinieblas y mientes. Otra evidencia es cuál es tu actitud hacia el pecado. Mira el versículo 8 en adelante. Dice, y estos son versículos conocidísimos: si decimos que no tenemos pecado, ¿nos qué? Nos engañamos a nosotros mismos. Esto es interesante. No solamente mientes a los demás, sino que te mientes a ti mismo. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yo quiero preguntarte, ¿tú reconoces tus pecados y los confiesas, o vives como si nunca pecaras? Porque sabes que podemos confundirnos aquí. Porque Juan dice que si alguno dice que no hubiere pecado, es un mentiroso, pero es un mentiroso de calle. Y algunos de vosotros nunca diríais que no tenéis pecado. Porque, a ver, estáis en la iglesia y si digo eso, pues seguramente el pastor me va a decir algo. Pero tú no dices que no tienes pecado, pero vives como si no tuvieras pecado. ¿Por qué? Porque si entendieras tus pecados, si tuvieras tus pecados como Dios los ve, no estarías día tras día sin clamar al Señor que te limpie y que te perdone, sin confesar tus pecados. No estarías viviendo en la práctica del pecado. Entonces quizás no dices que no tienes pecado, pero vives como si no lo tuvieras. ¿Qué siente? Antes de esto, si te preguntara en este momento, ¿cuáles son tus pecados? ¿Tú podrías darme una lista detallada, conscientemente, de cuáles son tus pecados? Y lo primero que piensas es, pues, mentir. Sí, pero tú puedes ir más profundo. Tú puedes ser consciente de cuando tu corazón se rebela contra la palabra de Dios porque quieres hacer tu voluntad. Tú estás consciente de tus pecados, pero más allá de eso, ¿qué siente tu corazón al pensar en tus pecados? Una vez estaba hablando con un joven y le advertí en su relación con una chica. Y un día vino a mi despacho con su cara tan tranquila y me dice, pastor, estuve con tal persona y bueno, venía a decirle que caí en fornicación con ella. Así. Como si se hubiera tomado un café en la mañana. Como la mujer adúltera de Proverbios que dice que come y limpia su boca y dice, yo no he hecho maldad. ¿Sabes cuál fue mi conclusión? Esta persona no conoce a Dios. Porque tú no puedes, conociendo a Dios, hablar de tu pecado como si fueran los resultados del partido de ayer. Tú no puedes hablar de tus pecados si conoces a Dios sin agachar tu mirada porque
Pecado es horrendo delante de Dios. ¿Cuál es tu actitud hacia el pecado? ¿Te duele haber ofendido el carácter de Dios? ¿O simplemente temes las consecuencias de que te pillen o que quedes embarazada o lo que sea? ¿O te duele haber lastimado la santidad de Dios? Y dices, es que pastor, es una mentirilla. ¿Una mentirilla? Tú sabes que Cristo entregó su vida y sufrió sobre él la ira, toda la ira de su Padre por tu mentirilla. Y tú dices, es que pastor, es que pues es una lucha, así como si nada pasara. Y Cristo padeció la ira de su Padre, la separación de su Padre por tu mentira, por tu fornicación, por tu pornografía, por tu orgullo, por tu desobediencia, por tu rebeldía. Y dices, pues ya lo confesaré. Es que de verdad estás en la luz. De verdad tú ves la luz, la santidad de Dios. Porque es que cuando ves la santidad de Dios, es que te ves a ti envuelto en pecados, perdonado por Cristo, amén, pero con una carne todavía que está deseando el pecado y que no es una cosa menor. ¿Cuál es tu actitud hacia el pecado? ¿Tú sabes lo que dice el apóstol Juan o en el libro de Apocalipsis 21:8? Por tomar ejemplos solamente de la mentira. En Apocalipsis 21:8 dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los mentirosos pasarán su eternidad en el infierno. Y tú dices, es una mentirilla. ¿Y qué podemos decir de todo lo demás? ¿Crees que tu pecado no importa? Entonces no te importa a Cristo. Porque Cristo derramó hasta su última gota de sangre. Cristo bebió hasta la última gota de la copa de la ira de Dios por los pecados que hoy tú crees que son pecadillos. Esto no puede ser. Joven, esto no puede ser. No te engañes a ti mismo. Esto no puede ser. Vives como si no tuvieras pecado y dices que le conoces. Esto no puede ser. ¿De verdad vas a Dios con un corazón humillado diciendo, Padre, he pecado contra ti? Una y otra vez, pero vengo una y otra vez porque solamente en ti tengo esperanza. Solamente en ti tengo comunión. Yo sé que he pecado, pero tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados una y otra vez. Y no puedo estar en paz, no puedo estar tranquilo porque no soy nada sin ti. Porque tú te entregaste por mí. Porque tengo en común contigo a tu Hijo, a quien amas y a quien yo quiero amar. No puedo vivir en mi pecado. Joven, ¿de verdad tienes comunión con Dios? ¿O estás engañando a los demás y engañándote a ti mismo? ¿Cuál es tu actitud hacia Dios, hacia la luz de Dios? ¿Cuál es tu actitud hacia el pecado? Pero Juan nos presenta otra evidencia. ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? Mira lo que hemos leído en el versículo 3, capítulo 2, versículo 3. En esto conocemos, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Jóvenes, esto no es una casualidad. Dios ha escrito esto a propósito. Tú tienes una demostración, una muestra de si estás en comunión con Dios, si obedeces y te deleitas en obedecer la palabra de Dios. Porque el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, nuevamente, el tal es un mentiroso y todos los mentirosos heredarán el lago de fuego. ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? Tú puedes decir como David, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Joven, no digas que tienes comunión con Dios si no te importa la Biblia, si te da igual lo que Dios dice.
Y lo que Dios dice, pues eso será la opinión del pastor. Esos son otros tiempos. Yo tengo mis ideas, yo tengo mis propias metas. No digas que tienes comunión con Dios si te da igual lo que Dios ha dicho. Te lo ruego, y no te lo digo aquí como alguien perfecto, te lo digo como alguien que lucha con obedecer la palabra de Dios, porque yo soy pecador igual que tú. Y te lo ruego, por favor. No sigas diciendo que tienes comunión con Dios si tú prefieres tus propios consejos. Y Dios puede decir lo que quiera sobre la mentira, sobre la deshonestidad, sobre la pereza, sobre la fornicación, sobre toda clase de inmundicia, sobre la falta de amor y pasión por Él. Dios puede decir lo que quiera. Yo haré mi voluntad. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Y la última evidencia que presenta Juan es cuál es tu actitud hacia la iglesia. Versículos 7 al 11. Mira, versículo 8, voy a leer. Vamos a leer versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Otra vez, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Yo no sé si tú ves la magnitud de este versículo. Tú puedes decir lo que quieras, pero tu actitud hacia tus hermanos, hacia los que dices que son tus hermanos en la iglesia, dice si tú de verdad estás en comunión o si todavía estás en tinieblas y andas en tinieblas y no sabes ni siquiera a dónde vas. Y esta es la condición de muchos de ustedes, lo sé, no porque sea profeta ni porque sea perfecto. ¿Tú amas a los cristianos? Es que, pastor, son unos hipócritas, ¿de verdad? ¿Y tú qué eres? ¿Tú qué eres? Porque dice Dios que si andas en la luz vas a amar y vas a imitar a Cristo. Que incluso en la cruz a aquellos que le estaban matando, crucificando, burlándose. Y Cristo, mira, tú no has sufrido no sé qué porcentaje decirte. Tú no has sufrido nada en comparación a Cristo, porque Cristo es perfecto. Cristo es santo. Cristo sí padeció injustamente. Lo que tú sufras es parte de este mundo caído, porque tú eres pecador. Y Cristo allí, sin de verdad merecerlo, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y tú te enfadas y te enojas y dices, es que son hipócritas. ¿Amas tener comunión con los cristianos? ¿O tú prefieres compartir con aquellos que no son hijos de Dios? ¿Dónde está tu comunión? Y tú podrías decirme, pastor, es que yo no los aborrezco. Bueno, quizás no tienes una actitud fea hacia los hermanos de la iglesia, pero tu amor está orientado en otra dirección, hacia los que no conocen a Dios. Sabes que Dios ama a su iglesia, Dios ama a sus hijos, y si tú no los amas igual, los estás menospreciando, los estás aborreciendo. O quizás tienes resentimiento. Guardas rencor hacia alguien que te ha hecho daño y no puedes amarles. Llámese familia, llámese personas en la iglesia, y no los puedes amar. Y aún así dices, es que yo tengo comunión con Dios. Entonces, una verdadera comunión es una relación personal en la que estás personalmente tú conociendo a Cristo por medio de su palabra. Estás amando a Cristo, te deleitas en su ley, te deleitas en las buenas obras, te deleitas en la comunión con otros cristianos
Y cuanto más conoces a Cristo, más le amas a Él, más buscas agradarle. Y Cristo entonces afecta cómo ves todo. Cristo afecta cómo tú ves a Dios. Cristo afecta cómo tú te ves a ti mismo, cómo ves su palabra, cómo ves a los demás. Y alguien dice, pues pastor, yo quiero tener una comunión con Dios. Y yo espero que ese sea el clamor de tu corazón en esta mañana. Mira, si tú no eres salvo, tú tienes que entender que tú has pecado delante de Dios. Tú has roto toda la ley de Dios. No has hecho algunos pecados, has roto toda la ley de Dios. Tú no has amado a Dios de manera perfecta todos los días de tu vida. Has roto el primer mandamiento. Y aparte, cuando tú minimizas la gravedad de tu pecado, por ejemplo, estás creando una imagen distorsionada de Dios. Has roto el segundo mandamiento. Has tomado el nombre de Dios en vano muchas veces. Has orado a Dios por orar. Has dicho gracias a Dios por decirlo. Tú no has honrado a tus padres de manera perfecta todos los días de tu vida. Has roto otro mandamiento. Tú has mentido. Tú te has enojado contra tu hermano y eso equivale a asesinato. Tú has deseado los bienes de tu prójimo, cuales sean. Tú has visto a una mujer con lujuria o a un chico también. Has roto toda la ley de Dios. Te amas a ti mismo. Y así crees que una religión te va a salvar. Así crees que comportarte bien de vez en cuando, ir a la iglesia, te vas a salvar. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas entender la mala noticia de que no puedes salvarte a ti mismo. Estás condenado por tu pecado. Pero la buena noticia, joven, otra vez, es que Cristo, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él tomó tu lugar en la cruz, como ya lo he dicho hace un momento. Él recibió tu castigo, la ira que tú merecías. Toda, no te imaginas, toda la ira de Dios se derramó sobre Él. Y murió, pero resucitó al tercer día. Y si crees en Él, si te arrepientes, si le entregas tu vida para que Él sea el Señor, tu Salvador, Él te perdona, te da una nueva vida, te da una nueva relación. Entonces, Cristo es lo común, la comunión, el lazo entre Dios y tú. Por favor, arrepiéntete. Entrega tu vida a Cristo. Y quizás dices, pastor, yo sé que soy salvo, pero estoy débil, estoy seco, estoy luchando, pero veo mis debilidades y me duele no poder seguir a Cristo. Hermano, te digo lo mismo, necesitas a Cristo, necesitas doblar tus rodillas y una vez más, hoy y mañana será igual. Una vez más, clamar al Señor y decir, Dios, muéstrame a Cristo. Padre, muéstrame a ese que tú amas y pon en mí un amor, un deleite por Cristo, porque yo quiero vivir para Él y mi vida no tiene sentido sin Cristo. Clama al Señor. Joven, de verdad, no pases esta oportunidad. Yo quiero llamarte en este momento a que tú te mires a ti mismo y habla con Dios. Quizás, como a veces digo, quizás no quieres, pero entiendes la importancia de esto. Te pido, habla con Dios y di, Dios, no quiero, pon en mí ese deseo. Dios, no tengo ganas. Pon en mí ese deseo, por favor, te lo ruego. Y quiero terminar con una cita que leía. No estaba hablando exactamente de la comunión, pero me llamó tanto la atención. Un escritor dice así, y escúchalo. Dice, si usted que lee este escrito, hablando de este libro, no le da importancia a Cristo, le hago saber que difiere de Dios. Es decir, no estás en el mismo pensamiento de Dios. Puedes decir lo que quieras. Si no le das importancia a Cristo, le hago saber que difiere de Dios.
Usted es de una mente y Dios de otra. Usted cree que es suficiente dar a Cristo un poco de amor, un poco de reverencia, un poco de respeto. Está equivocado, porque en todo el consejo eterno de Dios Padre, en la creación, en la redención, en la restitución, en el juicio, Cristo es todo. Consideremos estas cosas, porque obviamente fueron escritas para recordarnos que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, entonces no tienes comunión. Si Cristo no es tu todo, si tú no estás clamando en tu corazón al Padre que Cristo sea tu todo, no eres de Dios. No te engañes, no te engañes. Dobla tus rodillas y clama al Señor que te salve o que te dé la fuerza para de verdad seguirle, para de verdad mirar a Cristo como lo que es, el glorioso Salvador que quiere que tengas comunión verdadera, real con su Padre. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y joven, yo no sé qué estás pensando en este momento. De verdad espero que puedas orar al Señor. Que no dejes pasar esta oportunidad, una predicación más. Quizás seguramente cosas que ya has escuchado. Pero todos aquí necesitamos evaluar nuestra vida. Todos aquí necesitamos orar a Dios y pedirle que nos muestre cuál es nuestra necesidad. No podemos quedarnos como si nada ha pasado. Necesitamos a Cristo, todos y cada uno de nosotros. Necesitamos que Cristo brille como lo que es el Dios glorioso sentado en el trono de nuestro corazón. Yo quiero rogarte, suplicarte, por amor a Cristo, por amor a Dios, que hables con Dios. Seguramente hay pecados que confesar. Tú sabes cómo está tu relación con Dios. Y no digas que está bien. Si estás ahí guardando pecado, si estás viviendo a tu manera, si no estás amando la palabra de Dios, si no estás en comunión con tus hermanos, si no estás andando en la luz de Dios, no creas que estás bien. Habla con Dios. Si quieres arrodillarte allí donde estás, en tu lugar, haz lo que sea necesario para doblegar tu corazón y clamar al Señor. Quizás no es habitual en la regional, pero si lo necesitas, levántate y busca al pastor, busca a un líder ahora mismo y ora. Pídele que te ayude a orar al Señor, a buscar del Señor, porque necesitas clamar a Dios, que Él transforme tu corazón. No te quedes en tu orgullo, en tu temor. Busca al Señor, porque Él te escucha cuando confiesas tu necesidad. Dios, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Él es el verbo de vida, el Dios encarnado que se manifestó para traernos reconciliación, paz, comunión contigo, esa comunión que perdimos por nuestro pecado allí en Edén. Dios, te alabamos y te damos gracias por Cristo, porque sin Él no tenemos realmente nada, sino condenación eterna. Dios, yo te ruego por cada uno de estos jóvenes, habla a cada uno de ellos. Dios, que no puedan seguir igual, que puedan evaluar su vida
a la luz de tu palabra, a la luz de la gloria de tu Hijo Jesucristo, y que haya un deseo, Dios, que no puedan resistir de tener comunión contigo y de buscarte, porque tú no estás lejos de aquellos que te buscan, de aquellos que te buscan de veras, de verdad, de corazón. Y al corazón contrito y humillado, Dios, tú no desprecias. Dios, que ninguno aquí en esta mañana crea que está tan lejos de tu mano, de tu poder, de tu gracia, que no pueda ser alcanzado. Porque todo aquel, Dios, que rinde su vida y confiesa a Cristo como su Salvador, como su Señor, tú le salvas o le restauras, oh Dios. Obra en cada uno de estos jóvenes para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.